Alejandro, te queríamos preguntar con respecto a lo que va a pasar a partir de ahora. Lo que dijo Nicolás Maduro es que va a echar, a expulsar de Venezuela a 72 diplomáticos de Estados Unidos. Esto va a ser en las próximas horas. ¿Qué puede llegar a pasar con la reacción del país de Donald Trump? Bueno, Mike Pompeo ya dijo que no se van a ir porque no reconocen la autoridad de Maduro y no reconocen ese comunicado y van a hacer lo que dijo Juan Guaidó, que es seguir en las relaciones con el presidente interino que ellos reconocen. Desde Venezuela han dicho luego, bueno, que les iban a cortar la luz, les iban a cortar los servicios de la embajada y ahí van a ver qué hacían. A ver, yo no creo, dudo que Maduro los eche por la fuerza a los diplomáticos norteamericanos, porque esto les puede dar la razón justa para que Estados Unidos tome una medida de mayor fuerza con ya la posibilidad de que haya otro tipo de decisión y puede abrir las puertas a una injerencia militar, a una acción militar. Yo creo que no va a llegar a echarlos por la fuerza, pero sí a ejercer más presión y Estados Unidos en su historia ha utilizado estas situaciones o estas excusas del tratamiento a los diplomáticos para encarar otro tipo de acciones, ¿no? Pero yendo a lo general, a ver, ¿no? Estados Unidos reflota el América para los americanos, la doctrina Monroe, pero a diferencia de lo que fue hace 200 años, crean esa teoría, esa política, esa doctrina de política exterior para iniciar su proceso de expansionismo a nivel regional primero y luego a nivel global. Y hoy el América para los americanos lo están haciendo en una posición de retroceso en Asia, en Europa Oriental, aunque mantienen posiciones militares, pero retrocediendo de varios asuntos mundiales, dejando lugar a Rusia y a China. El América para los americanos hoy en retroceso es dominar, tener bajo su ala a el subcontinente americano, o sea, el hemisferio americano que esté bajo la égida de Donald Trump de Estados Unidos, que no es algo que empieza con Donald Trump, ya se viene trabajando desde que Rusia vuelve a fortalecerse y a generar un proceso de expansión, y mientras China iba ganando posiciones. China hoy es el principal socio comercial de 130 países y Estados Unidos lo es solamente de 56 países. Tenemos que comprender lo que está pasando en el mundo para entender también lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en América del Sur. Recuerden cuando fue el G20, yo estuve participando muy intensamente dentro de la cumbre, y Estados Unidos llamaba a evitar una mayor influencia china, que había que echar a China de América Latina. Y Cuba, y Venezuela, y Nicaragua son socios fundamentales de China y le venden mucho petróleo y le compran alimentos, y también Rusia, que le vende, es el primer abastecedor de armamentos de Venezuela. Venezuela antes le compraba armamentos a Estados Unidos y hace más de una década empezó a comprarle armamentos a Rusia, y eso Washington no iba a aceptar. Ahora, Alejandro, pienso, ¿no?, en cuántos intereses tienen todos a nivel mundial y que nadie piensa en la gente. Porque hoy hablábamos con un vecino, con Miguel allí de Caracas, y nos explicaba que él tiene familia, que no tiene medicina para una mujer que está enferma. Digo, ¿alguien se preocupa realmente y piensa realmente cómo están viviendo estos venezolanos? Bueno, cuando hay una disputa tan fuerte por el poder, donde ya la estabilidad ya pasa a un segundo plano, la economía pasa a un segundo plano, lamentablemente la situación social y los derechos humanos y el bienestar de la gente, la verdad que queda relegado. A ver, la situación económica es desastrosa. Hace años el gobierno no ha podido, como decía el otro día, no le ha encontrado la vuelta, pero tampoco, a ver, y esto en relaciones internacionales se ve mucho, lo estudiamos mucho, tampoco hay que ser ingenuos y creer que potencias extranjeras que quieren quedarse con el petróleo le dicen nosotros respaldamos al pueblo. Yo
dudo. Bueno, pero ayer en la manifestación o cuando Maduro daba su discurso, no podemos negar que había un montón de venezolanos allí en el lugar. Sí, sí. Y que él prometía y seguía prometiendo viviendas sociales. Sí, bueno. ¿Con qué dinero lo va a hacer? Maduro ha entregado cerca de 3 millones de viviendas. A ver, la situación de Venezuela, la pobreza en Venezuela no es algo que se dio en esta última década. Es una cuestión histórica. Venezuela ha tenido más de una decena de golpes de Estado. Y la situación de pobreza y de desesperación es histórica, no es que esto es nuevo y que una parte importante, que es en concreto una parte importante de la población que sigue apoyando a Maduro, no quiere decir que antes estaba bien y ahora está mal y lo apoya porque, no sé, porque le dan un plan. No es tan simple y tan sencillo de comprender de esa manera. Es complejo, está la sociedad muy dividida, como pasa en toda América Latina y como pasa también dentro mismo de Estados Unidos. Las democracias occidentales están en crisis hoy en día, fundamentalmente por la excesiva disparidad entre el ingreso de los recursos, entre los sectores más ricos y los sectores más pobres. Los últimos informes de Oxfam han dicho que tenemos unas 50 o 60 personas que tienen la misma riqueza que casi 4.000 millones de personas en el mundo. Y eso genera una crisis en Europa, en Estados Unidos y en toda América Latina. Y toda esta puja por el poder que estamos viendo tiene que ver con todo esto. Y el poco apoyo que hay hoy a las democracias, como lo vemos en muchas encuestas que se hacen, también tiene que ver con esto. Porque las democracias occidentales no están pudiendo dar hoy las respuestas que la gente necesita y la estabilidad económica que necesita. Por eso también esta puja global, donde, por ejemplo, un detalle, las clases medias occidentales de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, están en un proceso de decadencia, mientras en Asia están en crecimiento. Está cambiando hoy claramente el centro de poder mundial con el surgimiento de China, que va a llegar a superar en pocos años a Estados Unidos, y Estados Unidos quiere quedarse con todo lo que más pueda, y la región latinoamericana es el eje de mayor disputa que hoy está llevando adelante Estados Unidos. Por eso vemos que retrocede en Ucrania, retrocede en Siria, se sienta a negociar con Corea del Norte, con Kim Jong-un, pero está ejerciendo una fuerte política de presión en América Latina, y el caso de Venezuela es más que claro. Y lo cierto es que puede haber, va a depender, por un lado, de las Fuerzas Armadas, que esto reitero una pregunta que me hacías antes del corte. De la interna que hay dentro de los militares. La interna. La clave es las Fuerzas Armadas y el rol de la tripolaridad. Me refiero, Fuerzas Armadas hoy, en su enorme mayoría, están respaldando a Maduro. Están dentro del gobierno, tienen poderes del gobierno y no van a cedérselo a una potencia extranjera que está patrocinando a un sector de la oposición. Esa es clave. Las Fuerzas Armadas no creo que vayan a quitarle el respaldo a Maduro. Y por otro lado, ¿qué van a hacer Rusia, China y Estados Unidos? ¿Van a negociar? ¿Van a permitir que la situación escale hasta una guerra civil o una intervención extranjera? Habrá que verlo, pero depende mucho de la negociación entre ellos. Tenemos otros jugadores como Brasil, Argentina, Turquía, Irán, pero la clave está en ellos tres, y todo se piensa teniendo en cuenta todo el mundo y cada interés esencial de cada país. Bien. Alejandro Launagaray, especialista en temas internacionales, gracias por haber venido una vez más. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos aquí en Primer